Esta mujer vendía helados y quiso agrandar su negocio, con trabajo y mucha dedicación. Pero resulta que su esposo no le ayudaba mucho y eso le enfadó. Así que decidió deshacerse de él y meterlo en los refris donde almacenaba los helados que vendía. Esta es la historia de la baronesa de hielo. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Gracias por entrar a ver el capítulo del día de hoy. Como ustedes vieron, escucharon en lo que es el intro, hoy les voy a hablar de la baronesa de hielo o la dama de hielo. Así que bueno, no les voy a decir en qué termina claramente el capítulo, pero es una mujer nacida en México que fue a cometer sus delitos allá en Europa. Así que está interesante la historia y con este capítulo, con uno más de aquí de Detective Misterio, nos podemos dar cuenta que a veces la psique humana, a veces la forma de pensar de las personas para ellos mismos es normal, pero claramente algo hay mal en su forma de ver las cosas que no cuadra y no tienen una empatía o cierta empatía con la gente que los rodea y con la gente que las procura, ¿verdad? Así que, y este es uno de esos casos. La protagonista de esta historia nació en la Ciudad de México en el año de 1978 y lleva por nombre Goitzardi Estíbaliz Carranza Zavala, pero cuenta con la ciudadanía española. Su madre, nacida en España y que vivía en Barcelona hasta donde se sabe, y su padre es Armando Carranza. Es mexicano, es un periodista, psicólogo y especialista en temas sobrenaturales de los aztecas y los mayas. Esta mujer hispano-mexicana fue acusada de asesinar a tiros y cortar en pedazos a su exmarido y también haberle quitado la vida a su exnovio matándolo de la misma forma. Es muy delicado esto que les estoy diciendo. Uno que investiga, yo que investigo y les relato esto, bueno, pues claramente al comunicarlo es relativamente fácil, pero el solamente pensarlo, el ver, hacer un ejercicio mental, que una mujer haya realizado estos actos tan aberrantes, bueno, pues es difícil de comprender, pero en el transcurso de la historia vamos a ir mirando cómo sucedieron las cosas. Esto comenzó en el año del 2008 en Viena, Austria. La primer víctima fue su ex marido, el alemán llamado Holger Holz. Resulta que, bueno, pues ella estuvo en Barcelona un tiempo y ahí claramente, como ustedes ya les platiqué, ahí vivía su mamá, ahí estuvo un tiempo en Barcelona, pero ella desde México, bueno, ya tenía ese conocimiento de poder hacer o de cómo tener un negocio de una heladería. Entonces, esa era su intención, ese era su objetivo para poder tener una forma de vida o una forma de ganarse la vida, de ganar dinero, pero desafortunadamente no tenía el dinero necesario para poder emprender su negocio. Entonces, al casarse con este hombre alemán, resulta que él le dice, bueno, pues yo te doy el dinero, ¿no? Digo, te doy para que al final del día pues tú puedas hacerlo y pues hasta cierto punto se podría pensar ser un beneficio para los dos o para la pareja. Es entonces que él le da o le presta, depende desde qué perspectiva se vea, 100,000 euros, y es así como ella empieza a emprender o cómo inicia lo que es su negocio de la heladería. Y resulta que este hombre le dio estos 100,000 euros, como les digo, pero en el transcurso
de su relación resulta que se separan, ¿no? Entonces se separan según algunas versiones que hay de notas periodísticas de allá de Europa en donde estaba, que ya después ponen en evidencia pues qué pasa para que ella pudiera llegar a eso, ¿no? Resulta que cuando estaban casados, Estíbaliz y este hombre Holger Holz, resulta que ella trabajaba mucho, ella era la que ponía el empeño, la que ponía el tiempo, la que ponía la dedicación, y para que su heladería fuera fructífera, para que fuera próspera, ¿no? Y bueno, ahí iba, o sea, sí tenía, digamos, no quebró, ¿no? Digamos, como que iba ahí paso a pasito, estaba yendo el negocio ahí poco a poco, estaba rindiendo, pero lo que ella dice es que su esposo se sentía con el derecho de quedarse con todas las ganancias, porque decía, no, como yo di el dinero, entonces le pedía todas las ganancias a Estíbaliz de lo que era la heladería, y eso a ella le empezó a enfadar, como que no le gustaba, decía, pues la que trabaja soy yo, la que se esfuerza soy yo, y al final del día las ganancias solamente las obtenía él. Entonces llega un punto en donde se separan de su ex marido, pero por circunstancias ahí, él estaba ahí en el negocio, de repente él convivía con ella, y entonces es ahí en donde se da el incidente. Pero fíjense, en el transcurso del negocio, ella les decía, trabajaba, pero resulta que después llegó un momento en que Holz le pidió todo el dinero, porque le decía, bueno, pues si ya no somos nada, entonces quiero que me regreses esos 100,000 euros, porque pues los necesito, ¿no? Son míos. Entonces ahí fue algo que a ella le molestó, pero según las investigaciones, un día estaba su ex marido en donde tenía la heladería ella, y resulta que su marido estaba en la computadora, y después de una discusión resulta que ella le dispara con una escopeta cuando él estaba ahí en el ordenador, en la computadora. Después de quitarle la vida, decidió cortar en pedazos el cuerpo con una sierra eléctrica y meterlo en las neveras donde guardaba los helados que vendía. Ahí lo mezcló con cemento y lo metió a las neveras en donde estaban lo que eran los helados, ¿no? Pero ¿qué sucedió? O sea, era como que, bueno, sí, ya no está, y que los vecinos o los que lo conocían decían, no, pues ya no está, y que, pero ¿dónde está? O sea, que sus familiares, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? Eso es lo que en su momento no se pudo llegar a comprender, cómo era que ella no era sospechosa de que su ex marido no estuviera, porque si él hubiese desaparecido, como sucedió, bueno, pues nadie lo reportó, nadie dijo nada, sus familiares tranquilamente. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues resulta que ella dijo que su ex marido se había marchado a la India, ya que recientemente había cambiado de religión por una de las tantas que tienen sus raíces en ese país, y por ello se había marchado. Así que no se les hizo raro a los vecinos y no se cuestionaron más al respecto. Así que ahí ella tenía su heladería y junto había una peluquería. Entonces era un lugar en donde había varios negocios o locales. Y bueno, pues claramente en la peluquería preguntaban, oye, ¿y dónde anda Holz? Y ¿no la has visto? No, pues es que cambió de religión y se fue a la India. Entonces es por eso que ya no lo van a ver, ya no va a andar por aquí. Y él decidió ya no estar más en este lugar, porque prefirió irse a cultivar espiritualmente ahora con la nueva religión que tiene. Entonces llegó un momento en que pues le creían a Estíbaliz, porque decían, bueno, pues se ve trabajadora. O sea, también yo creo que hay que poner en contexto lo que es este caso. Ella está, esto sucede en un país en donde las conductas, las formas de ser y demás, digo, no estoy ofendiendo lo que son las culturas de otros países, pero sí estoy identificando o tratando de hacerles ver cómo hay otras culturas o otros tipos de países que es muy común mentir, ¿no? Que es ya es algo del día al día, de andar diciendo mentiras o decir cosas que no son, o no atacar la verdad, o no comunicar la verdad como es, ¿no? Y ella estaba ahí en Viena, en un país en donde pues claramente pues
comúnmente la gente dice la verdad, comúnmente la gente es educada, comúnmente no hay necesidad de aparentar cosas que no son. Digo, hay sus excepciones, ¿no? Pero en una cultura en donde ella diga, no, pues se fue a la India, perfecto, te creo, o sea, no es mi problema, no es mi asunto, no creo que tengas la necesidad de mentir. Entonces yo creo que también por eso esa parte le fue un poco más fácil, el entorno le facilitó a que ella no tuviera que dar tantas explicaciones, ¿no? A que no tuviera que dar tantos detalles que en su momento le hubieran dificultado el poder seguir manteniendo la mentira. Entonces eso es lo que desde mi perspectiva veo, ¿no? Pero 2 años, eso fue en el 2008, así que pasaron 2 años, nunca sospecharon nada, no pasó absolutamente nada. El marido ahí seguía, las partes del marido sin vida seguían ahí en la nevera de la heladería y todo normal, ella seguía trabajando en la heladería. Y 2 años después, en el 2010, conoció al que sería su nueva pareja, un hombre llamado Mandred Hinterberger, un representante que vendía máquinas de heladería, que por su negocio la visitaba con regularidad. Entablaron una relación y con el paso del tiempo tuvieron una discusión por dinero, como la que tuvo con su ex marido. Y bueno, resulta que ahí en donde estaba la heladería, también tenía un lugar como tipo habitación. Ahí los documentos no dicen exactamente si ella sí vivía ahí o tenía su residencia en otro lado, pero al parecer ahí vivía, en donde estaba el negocio, claramente en una parte diferente a la heladería. Pero resulta que ella le dispara a esta nueva pareja que tiene después de que estaban ellos en la cama y él estaba durmiendo tranquilamente, y entonces ella le dispara con la misma escopeta que mató a su ex marido. Hizo exactamente lo mismo, lo mata. Lo corta en pedazos el cuerpo con una sierra eléctrica, y otra vez hace lo mismo. Lo mezcla con partes de cemento para después meterlo en la nevera, pero como ya estaba ocupada parte de la nevera, pues resulta que no ocupó todo, y por ello una parte del cuerpo lo dejó en arena para gato, para que se disfrazara el olor cuando se fuera a empezar a descomponer esa parte del cuerpo de su ex novio. Y así pues la gente, los negocios, los vecinos que estaban juntos, pues no sospecharan nada al respecto. Así que ahora otra vez, ¿cómo se justifica que su expareja no estuviera? Y cuenta la misma historia a los vecinos de por qué ya no se ve a Hinterberger. Dicen, no, pues es que se fue a Tailandia y que no regresaría. Da una historia parecida de que por asuntos de creencias religiosas o algo por el estilo, pues se fue a Tailandia y pues ya no iba a regresar. Entonces vuelvo a lo mismo, como estaba en un entorno en que la gente no quería saber más al respecto y eran respetuosos de, pues, si se fue, pues se fue, ¿no? O sea, como que a mí qué más me interesa saber exactamente dónde está o por qué. Y ese tipo de situaciones, lo que yo creo es que le facilitó a ella poder mantener la mentira. Pero ahorita lo que les voy a contar, yo creo que si esto no hubiera sucedido, quién sabe si hubiesen descubierto que ella habría matado a estas dos personas, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pues resulta que en el 2011 un grupo de albañiles que realizaba reparaciones en el negocio junto a la heladería, que era la peluquería Amen, pudo encontrar en las heladeras partes del cuerpo humano, y con ello empezó el fin de la mujer de hielo o la baronesa del hielo. Sucedió que ese hallazgo fue el lunes, cuando los trabajadores entraron a donde estaban las neveras, ya que estaban siguiendo un tubo de desagüe que necesitaban reparar de la peluquería de junto, que atravesaba esa parte donde hallaron los restos humanos. Pero durante el trabajo, los trabajadores, estaban siguiendo el tubo, y durante las reparaciones, Estíbaliz fue 3 o 4 veces a ver cómo iban los trabajadores. Claro está que lo hacía para ver que no la descubrieran para que no descubrieran los restos en las neveras. Lo curioso de esto es que el día que los descubrieron fue el lunes,
y en ese día se reportó a la policía y fue hasta el martes que Estíbaliz llegó a trabajar y abrió la heladería. Es decir, pasó un día completo, casi un día, en donde ya las autoridades sabían que había restos de cuerpos humanos en las heladeras de la nevería. Y resulta que el martes Estíbaliz llegó a trabajar y abrió la heladería, como si nada. Ella no sabía que ya se había reportado el hallazgo. Y un cliente que llegó le dijo que si ya sabía que se habían encontrado restos humanos en el sótano de esas propiedades. Y claro, pues el cliente no sabía que el sótano en donde se habían encontrado los restos humanos era exactamente en donde estaban las neveras de la heladería, ¿no? Entonces, con esa información, Estíbaliz Carranza de inmediato cerró la heladería y puso un letrero de cerrado temporalmente y se fugó. Cabe resaltar algo que se reporta a las autoridades el día lunes. El día martes ella abre la heladería como si nada, pero no pasa nada. Y entonces resulta que durante ese tiempo, porque el primer delito lo cometió en el 2008 asesinando a su exmarido, después fue en el 2010 con su expareja o novio, y esto fue en el 2011. ¿Qué pasa en ese año? Bueno, pues resulta que Estíbaliz le costaba mucho trabajo el no poder estar con un hombre, con una pareja. Entonces, en ese año resulta que ella ya tenía un novio. ¿Por qué? Porque pues llega el momento en que ya la encarcelan, la detienen, y al momento de detenerla, ella ya tenía 2 meses de embarazo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Fue arte de la divina gracia, del Espíritu Santo? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues resulta que estaba embarazada de su novio, de su actual pareja, y cuando la encarcelan, bueno, pues ya estaba embarazada, pero más adelante les voy a decir en qué termina esto de su embarazo. Entonces ella huye, fue a la parada de autobús más cercana y empezó a huir. Y dijo, no, ya me van a cachar, lo van a descubrir, se van a dar cuenta que está en las neveras a las que solamente yo tengo acceso, que yo puedo manipular, y difícilmente le iban a creer que ella no había sido, y más cuando había una relación directa en que los cuerpos, uno era de su exmarido y otro era de su exnovio, su expareja. Entonces empezó a huir, ahí tomó un taxi que la llevó a su banco para sacar todo el dinero de sus cuentas. Después compró un boleto de avión rumbo a París, pero no tomó el vuelo y apagó su celular. O sea, tonta no era. Sabía muy bien poder identificar qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal, y claramente eso lo estaba haciendo para que no la detuvieran. Bueno, compró el boleto a París y pero solo fue para despistar a la policía, ya que en realidad solamente compró el vuelo, no tomó el vuelo, y tomó un taxi que la llevó hacia el norte de Italia, llegando hasta Cavazzo, y de ahí el mismo taxi la llevó hasta Tolmezzo. Con engaños de que no tenía ninguna identificación, le pidió al taxista que éste le hiciera el registro en el hotel donde se iba a quedar 2 noches. Y bueno, insisto, ahí en ese entorno es como que, bueno, ¿por qué me va a estar mintiendo, no? El taxista. Entonces lo hace y se queda ahí, pero solamente se queda ahí una noche Estíbaliz. Después tomó un tren hacia Udine y ahí conoció a un artista callejero de nombre Iván Riu. Y al verla llorar, le pregunta a ella que qué le pasaba, a lo que ella le dijo que su pareja la maltrataba. Y entonces él le ofreció dormir en su departamento y así fue. Pero resulta que, bueno, ella se queda en el sofá ahí en el apartamento del artista callejero, ella se queda en el sofá, el muchacho se queda en lo que es su cama, pero resulta que como ya se había hecho el hallazgo en la heladería, y ya había huido, pues era la principal sospechosa. Entonces ya los medios de comunicación, los boletines policíacos ya habían dado a conocer lo que era la identidad de ella, ya había fotografías de ella, de identificarla para que quien la viera la reportara, porque era la sospechosa número 1. Así que bueno, entonces lo que pasó es que tanto el taxista como este artista callejero, Riu, la identificaron y sabían que era ella. Entonces lo que hizo Riu
fue que le dijo a ella que debía salir un momento del departamento. Y lo que hizo fue que llegó a la policía, al departamento de policía más cercano y la delató diciendo que la prófuga Estíbaliz estaba en su departamento. Llegó la policía, la arrestó y ella no puso resistencia y tranquilamente se entregó. Así que eso sucedió y bueno, fíjense, en el transcurso de su vida se dio a conocer que al ya estar detenida, como les decía, que estaba embarazada de 2 meses de un novio que tenía. Pero es lo que les platicaba. ¿Qué pasó con el bebé? Si tuvo el bebé, no lo tuvo, ¿qué sucedió? Bueno, las autoridades austríacas responsables de la protección al menor dijeron que llevó todo su proceso de embarazo normal, pero cuando el bebé nació se fue entregado al papá del bebé, que era un vienes de 47 años y bueno, pues es así como culmina lo que es exclusivamente hablando de su embarazo, porque claramente, bueno, pues dónde quedó el niño, si estaba embarazada, hoy día ya no está y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya estando detenida y dando su testimonio de los hechos, se supo que su ex marido Holder Holz le dio, como les decía, 100,000 euros, que fue con lo que puso la heladería, y que ella solo le había regresado 10,000. Y él le estaba pidiendo constantemente el resto del dinero porque ya estaban divorciados. Digamos que ella se enojó porque le pidieron el dinero y por eso cometió el asesinato. El ataque a Mandred Hirtenberger fue también de forma cobarde, disparándole cuando él estaba dormido, y dijo que cuál fue el motivo, ¿no? El primer motivo fue el dinero. Y dijo que prefirió dispararle cuando él estaba dormido porque prefería eso que vivir él y ella la pena de una separación, pues lo amaba, y porque como que ya sospechaba que él iba a decir que se separaran. Así que imagínense la mente, pues ahí mal su forma de ser y de pensar, que prefirió asesinar a una persona antes de arreglar el asunto de la mejor forma posible. Y los análisis de ADN que la policía le hizo a los cuerpos comprobaron que era el de su ex marido y el de su exnovio. La heladería llamada Schleckeria, como ese nombre le puso, permanecía aún al momento en que a ella la apresaron con su letrero de cerrado temporalmente. Perdón. Su juicio fue en el 2012, cuando ella contaba con 34 años. Su defensa legal dijo que no se podía tomar en cuenta la declaración que ella había hecho porque no estaba con un abogado presente. Entonces, que todo lo que confesó que no valía y que no era cierto porque no estaba el abogado presente. Y bueno, solo estaba ella con la policía. Pero esta era una argucia legal para que su defensa ganara. Al hacer el análisis psiquiátrico se pudo observar que no estaba totalmente en sus cabales y por ello se debería recluir en un hospital psiquiátrico. Esa era la recomendación, pero en el transcurso del juicio era hacerle más análisis, ver qué transcurría y tratar de ver si realmente estaba bien, entre comillas bien, porque claramente se ve que no, pero que no estuviera tan mal para que estuviera en la cárcel en lugar de estar en un hospital psiquiátrico. Y bueno, y fue sentenciada a cadena perpetua, así que la sentenciaron, se vio que claramente ella fue la culpable. Y bueno, al momento en que yo publico este video en este 2025, ella cuenta con 47 años y claramente, bueno, pues es madre, ya fue madre, pero pues no tendrá ninguna relación con su hijo, o al menos eso es lo que se sabe hasta el momento. Y algunas declaraciones de ella después de ser sentenciada, que fue parte de lo que dijo. Bueno, ella dijo: yo no pido comprensión o perdón. Maté a 2 hombres a los que una vez amé. He despojado a 2 madres de sus hijos. Lo escribió en una de las citas porque resulta que ella iba a escribir un libro
con ayuda de una persona profesional de la escritura. Bueno, pues, y a este libro le iba a poner, o se conoce que el título sería Mis dos vidas, la verdadera historia de la Dama de Hielo. Así que esa es la intención que ella tenía, pero fue sentenciada a cadena perpetua esta Dama de Hielo o Baronesa de Hielo, como fue conocida allá en Viena. Y resulta que en Estados Unidos hay una ley de que toda la gente que es delincuente, que ha sido sentenciada, que son los asesinos seriales, que cometen todo ese tipo de delitos, que tienen grandes historias, no grandes porque sean buenas, digo grandes porque tuvieron una vida delictiva muy... o de varios episodios, por decirlo de alguna forma. Bueno, se sabe que en Estados Unidos hay una ley en donde esos delincuentes no pueden ganar ni $1 ni un centavo, no pueden tener un beneficio económico de comercializar su historia, se haga una película, un libro, una serie, un contenido audiovisual. Ellos como tal, los delincuentes no pueden tener un beneficio económico. Acá no sé bien exactamente si eso suceda, si en el momento en que a ella la detuvieron eso estaba o no permitido, pero claramente debe de haber algunas restricciones para este tipo de cosas, ¿no? Y también como no es tan común, bueno, pues entonces también ahí yo creo que cada caso es diferente. Y como en Estados Unidos o en algunas otras partes es más común, bueno, pues es por eso que se legisló de esa forma en Estados Unidos. Pero hablando exclusivamente, directamente de este caso, bueno, pues ¿qué pasó? Ella misma dijo: yo no voy a recibir ninguna regalía, yo no voy a ganar ningún centavo de lo que es la venta del libro. Todas las ganancias del libro van a ser para la familia de las víctimas. Eso es lo que se supo y eso es lo que ella declaró. Y fíjense, como conclusión, la baronesa o Dama de Hielo tenía la prosperidad en sus manos. Un trabajo creado por ella misma, estando en un país diferente a donde nació, triunfando como mini empresaria o emprendedora, y el amor en 2 etapas de su vida o hasta 3. Pero eso no le bastó para poder disfrutar de la vida y vivir sin problemas ni complicaciones. Se deshizo de 2 hombres que la amaron y amó, con los cuales no supo manejar los problemas de pareja. Pasará el resto de su vida en la cárcel o un manicomio por no comprender que todo puede tener solución menos la muerte. Así que, bueno, esta es la historia de la Baronesa de Hielo, o la Dama de Hielo, como bautizaron algunos medios allá en Viena, en donde pasará el resto de su vida tras las rejas. Y claramente, bueno, pues se puede ver o se puede sacar como conclusión que tiene una alteración psicológica para poder haber llegado a decidir hacer este tipo de delitos, esta forma de acabar con las personas que en algún momento pues la procuraron, la cuidaron y la quisieron y la amaron. Sin embargo, esto no fue suficiente para que ella evitara poderles hacer daño a estos 2 hombres, y claramente pues también le hizo muchísimo daño tanto a los hombres como a las familias de estos dos seres humanos. Así que bueno, esta fue la historia de la Baronesa de Hielo. Recuerden, ahí les dejo la página de internet www.detectivemisterio.com. Les dejo también las redes sociales, que es Instagram, que es X, anteriormente Twitter, y bueno, pues ahí les pido me puedan apoyar para que siga creciendo este proyecto de Detective Misterio, que me dejen ahí sus aportaciones en las redes sociales, me dejen aquí en el canal de YouTube lo que es su like, compartan el contenido con la gente que crean le puede gustar este tipo de temas. Si les gusta, se suscriban para que vayamos siendo más. Y también me pueden escuchar en Spotify, ahí también cuando ustedes vayan manejando o cuando no puedan estar viendo el video, bueno, pues puedan
escuchar los capítulos de Detective Misterio, que ya hay una variedad adecuada para que ustedes puedan elegir cuál escuchar primero, cuál ver primero y después seguir con todos los demás, ¿verdad? Así que yo les agradezco mucho el que se hayan quedado hasta el final. Yo soy Adán López, Detective Misterio. Les mando un saludo misterioso. Nos vemos en el próximo capítulo.